Muchas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas virtualmente, acompañándonos en este evento de presentación del informe a la Comisión de la Verdad sobre racismo y conflicto armado. Este informe fue preparado por investigadores del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI de Cali. También agradecemos la participación de los miembros de la Comisión de la Verdad y la participación del CEAF, que ha sido el promotor de este evento. La discusión sobre el racismo en Colombia y su relación con el conflicto armado es compleja porque la literatura en el campo de la violencia y conflicto armado en Colombia nos ha dicho que no se trata de un conflicto étnico. Sin embargo, nos encontramos con escenarios en donde las personas y las comunidades étnicas y racialmente identificadas se han visto especialmente impactadas por la guerra en sus cuerpos, en sus territorios, en sus tradiciones, incluso en la existencia como grupo. Estas circunstancias se potencializan cuando se vincula con las situaciones de victimización y vulnerabilidad que han padecido a causa del racismo estructural. En los últimos años hemos visto, por ejemplo, cómo el destierro de comunidades afrodescendientes les ha obligado a habitar zonas marginadas, aún en contextos urbanos en los que hay influencia de grupos armados y bandas criminales. En estas circunstancias se hace necesario resaltar algunas de las entradas analíticas que permitan hacer la vinculación entre el racismo y el conflicto armado. Para ello le vamos a pedir al investigador del CEAF, Juan Diego Mejía, que nos ayude a entender cuál es la diferencia entre racismo y discriminación racial. Además, que nos cuente cómo ha sido su tratamiento se relaciona con el conflicto armado en Colombia. La dificultad del reconocimiento del racismo por parte de las instituciones estatales y por ende de su tratamiento se explica en parte por la ambigüedad con la que se ha entendido este concepto. Quienes se han dedicado a estudiar esta categoría y sus manifestaciones conocen que existen dos corrientes principales para su abordaje. Por un lado, desde una conceptualización ideológica y por el otro, desde una perspectiva estructural. En la primera, autores como Schaeffer entienden el racismo como un conjunto de ideas y creencias que tienen el potencial de llevar a que los individuos desarrollen prejuicios hacia un determinado grupo poblacional y que puedan inducirlos a que ejecuten acciones discriminatorias contra todo el grupo o parte de sus miembros. En la segunda, la estructural, autores como Segato entienden al racismo como un conjunto de privilegios que benefician de forma preponderante las necesidades y los deseos de individuos y colectivos que ostentan lugares de dominación y que sobre todo monopolizan el ejercicio del poder. En esta segunda perspectiva, de acuerdo con Frederickson y Bonilla Silva, se deben resaltar dos elementos. El primero, el reconocimiento de la diferencia, entendido como la idea de que ellos y ellas son diferentes a nosotros y nosotras de una manera permanente e inmodificable. El segundo, el poder, que se materializa desde lo económico, político, social, hasta el poder duro o coactivo, todos con el mismo fin, la protección de relaciones desiguales o asimétricas, precisamente para mantenerse en un lugar de dominación. Ahora bien, estas perspectivas no son excluyentes, pero deben comprenderse sus diferencias y sus puntos de intersección si se pretende estudiar sus manifestaciones en distintos escenarios. Las ideologías, como el racismo, se sustentan en estructuras que las reproducen. De esta manera, es imprescindible entender aspectos estructurales del racismo para comprender su continuidad y sus impactos en el conflicto armado colombiano. Esta ambigüedad conceptual ha llevado a usar las categorías de racismo y discriminación racial de manera intercambiable y, por ende, a proponer soluciones limitadas desde las instituciones estatales. Así, aunque las instituciones reconocen el carácter estructural del racismo,
proponen soluciones que se centran en la mitigación de las consecuencias ideológicas, como la discriminación racial, que está desprovista de los elementos de diferencia y poder a los que ya me referí. Lo anterior puede analizarse, por ejemplo, con la Ley 1482 de 2011 o Ley Antidiscriminación. En esta se tipificaron dos delitos que se integran a los denominados crímenes de odio. Estos son actos de discriminación y hostigamiento. Las consecuencias de esta tipificación trascienden el uso intercambiable de las categorías de racismo y discriminación racial, pues aunque fue un logro para visibilizar algunos de los problemas a los que se enfrentan los grupos étnicos en Colombia, resultó infructuosa tanto para sancionar distintos tipos de discriminación racial como para erradicar el racismo. Se presumió que bastaba con la imposición de sanciones penales individuales para erradicarlo, pero no se abogó por realizar cambios realmente profundos que redefinieran la organización social colombiana racializada y racista. Es tal la limitación de la medida que dejó un vacío para aquellos casos en los que el sujeto activo del tipo penal comete actos de discriminación sin que medie dolo y además incrementa las dificultades probatorias de la víctima para demostrar que hubo explícitamente intenciones racistas. Este racismo estructural e institucional no solo se expresa en su tardío reconocimiento y en las soluciones limitadas de las que venimos hablando, también se materializa en varias de las acciones y omisiones que el Estado colombiano ha generado durante toda su existencia. Por ejemplo, a pesar de la inclusión de un amplio repertorio de derechos fundamentales y colectivos en la Carta Política de 1991, de la ratificación del Convenio 169 de la OIT y del diseño y ejecución de políticas públicas afirmativas para los grupos étnicos, estos derechos no han sido garantizados a cabalidad en la práctica. Una consecuencia de ello, de acuerdo con el censo del DANE de 2018, es el índice de pobreza multidimensional vivido por la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, que fue calculado en 30.6%. Ese dato supera la media nacional en 11 puntos porcentuales. Adicionalmente, ese mismo estudio demostró que continúan existiendo marcadas diferencias en el acceso a ciertos servicios por parte de las comunidades indígenas, que otros grupos sociales disfrutan con mínimas restricciones. Esas condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan las comunidades afrodescendientes e indígenas les expusieron y les exponen a mayores situaciones de victimización en el conflicto armado colombiano. Si se toman en cuenta las cifras del último censo del DANE, que han sido rechazadas por el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano por tratarse de un genocidio estadístico con el que se pretendió borrar del territorio colombiano a 1.329.533 personas que se autorreconocieron como población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el anterior censo. Se tiene que hubo una supuesta disminución de esta población en un 30.8%, de tal manera que actualmente tales cifras oficiales establecen que la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera representan el 9.34%, y la población indígena el 4.4% de la población total colombiana. Estas cifras se deben contrastar con las del Registro Único de Víctimas, en donde se estipuló que hubo 9.057.952 víctimas en el conflicto armado, y el 12.6% correspondieron a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, y el 4.3% a la población indígena. De esta manera vemos cómo esos grupos étnicos tienen una participación desproporcionada en el número de víctimas dejadas por el conflicto armado, tomando en cuenta su participación porcentual en la población total colombiana. Todas estas situaciones hacen necesario el abordaje del racismo desde una perspectiva histórica y estructural. Es por eso que el informe que hoy se presenta parte del estudio de las instituciones coloniales y de los primeros años de la República a partir de casos concretos. Desde este acercamiento casuístico mostramos cómo desde el proceso de construcción del imaginario de la nación y el ejercicio limitado de derechos reconocidos legalmente, se ha promovido una ideología racista que no solo le ha dado continuidad al racismo institucional, sino que también ha propendido por mantener los privilegios de quienes se ubican en esas posiciones dominantes. En relación con el conflicto armado colombiano,
Algunos sectores han argumentado que las posiciones de subordinación del racismo estructural se desdibujan cuando personas étnica y racialmente identificadas comienzan a integrar las filas de los grupos armados, olvidando que, primero, la violencia y el racismo estructural producen situaciones de vulnerabilidad que precisamente les expone a distintas modalidades de violencia de los grupos armados, entre ellas el reclutamiento forzado. Segundo, las cifras de participación desproporcionada que los grupos étnicos tienen en el número de víctimas del conflicto armado colombiano. Y finalmente que la participación de personas étnicas y racialmente identificadas en las filas de los grupos armados no se traduce en la eliminación de la posición subordinada y marginada. Todo lo contrario, promueve la aparición de estereotipos y prejuicios sobre algunos sujetos y comunidades étnicas y racialmente identificadas, estereotipos y prejuicios que se enmarcan en lo que teóricamente se conoce como racismo por criminalización. En los contextos de guerra, cuando las expresiones de racismo se tornan más radicales, se ha pretendido acallar e invisibilizar las experiencias de las víctimas de actos de racismo detrás de justificaciones políticas. Este negacionismo no es algo novedoso. Ya desde la segunda mitad del siglo XX se escondía bajo la ideología del mestizaje, incluso en contextos no violentos. Entre los hechos que dan cuenta de la relación entre racismo y conflicto armado, se encuentra el padecimiento principalmente de la violencia sexual, el desplazamiento y el destierro de personas étnica y racialmente identificadas, situaciones de victimización que se encuentran atravesadas por el racismo por criminalización, por sexualización, por hipersexualización, animalización o salvajismo, por las geografías racializadas y racistas y otros tantos. Todos estos tipos de racismo son impuestos en los cuerpos que tienen colores, sexos, géneros, culturas, geografías y lugares socioeconómicos determinados. En este contexto, frente al estudio de esas afectaciones diferenciadas y multidimensionales de la guerra sobre los grupos étnicos, resulta útil hacer uso de la categoría ecogenoetnocidio propuesta por el profesor Santiago Arboleda, desde donde es posible abordar el racismo no solo desde las características fenotípicas que le han sido asignadas a las víctimas, sino desde los impactos que se generan desde un patrón histórico que deja consecuencias de destierro, afectaciones ecológicas, ambientales y genocidas sobre los grupos étnicos. En relación con lo anterior, existen casos y experiencias en los que el racismo como categoría analítica resulta insuficiente para explicar las situaciones de discriminación o los impactos diferenciados de la guerra. Es por ello que en este informe también se presenta la categoría de racismo patriarcal para comprender y visibilizar las consecuencias de la imbricación de dos estructuras, el patriarcado y el racismo estructural, precisamente en contextos violentos o no violentos, categoría con la que es posible explicar casos tanto del siglo XIX como los ocurridos con ocasión y en desarrollo del conflicto armado colombiano, en las vidas y cuerpos de mujeres negras. Sin embargo, con esta categoría también es posible, y se hace la invitación para hacerlo, estudiar casos de mujeres indígenas, hombres negros o indígenas gays, mujeres negras o indígenas lesbianas y personas negras o indígenas transexuales. 15º aniversario y esto quedó para la historia. 15º aniversario y esto quedó para la historia. Dígale a los de la prensa que no borren la memoria. Dígale a los de la prensa que no borren la memoria. Del 15º aniversario y eso quedó para la historia. Dígale a
cuenta la relación que se plantea entre el racismo y el patriarcado como estructuras de dominación que se incubaron desde la colonia y que continúan manifestándose en la actualidad, en esa relación pasado-presente, resulta útil reflexionar y preguntarse sobre las expresiones de estas estructuras en los contextos violentos y no violentos y la manera en que las categorías de la interseccionalidad y el racismo patriarcal permiten un abordaje diferencial. Para ello, se hace necesario visibilizar los impactos diferenciados de la guerra, la discriminación en contextos violentos y no violentos en razón de la pertenencia étnica, racial y de género. Para ello le vamos a pedir a Lady Cabezas, investigadora del CEAF, que nos ayude a entender qué es el patriarcado y cómo se ha manifestado en la vida y los cuerpos de los hombres y mujeres étnicas y racialmente identificados durante el conflicto armado. El patriarcado ocupa un lugar preponderante en la conformación y diferentes manifestaciones del conflicto armado en Colombia. Por ello, tomaremos en cuenta los diferentes roles de género que históricamente han sido impuestos sobre las personas, especialmente sobre aquellas que asumen sus identidades étnico-raciales. De forma preponderante en esta intervención nos interesa observar la forma en que sus cuerpos han sido categorizados como desechables, maleables, intercambiables, trofeos de guerra o vidas con menor valor. Son cuerpos que materializan la hiper o hiposexualización, la cosificación, la banalización y comercialización exacerbada. Estas manifestaciones del patriarcado actúan de manera distinta sobre la vida y los cuerpos de los hombres y las mujeres, y la situación se vuelve mucho más compleja cuando se analizan las realidades vividas por las mujeres étnicas y racialmente identificadas. Por ejemplo, en el año 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de uno de sus informes, dejó claro que el conflicto armado en Colombia afecta de forma distinta a las mujeres respecto a los hombres, situación que es mucho más compleja para las vidas y los cuerpos de las mujeres étnicas y racialmente identificadas. Ese conjunto de hechos que se producen a diario agrava el racismo y la violencia histórica que las mujeres colombianas han estado obligadas a padecer a lo largo de la historia del país. En este mismo informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisó que las violencias físicas, psicológicas y sexuales contra las mujeres se llevan frecuentemente a cabo con objetivos de control del territorio, destinadas a causar el desplazamiento forzado y desarraigo, y el control social de la población por parte de los grupos armados en poblaciones o territorios bajo su control. En los periodos de la violencia en Colombia, a las mujeres étnicas y racialmente identificadas se les asignó la penosa labor de representar en mayores proporciones las cifras de personas afectadas por los hechos de violencia físicas, psicológicas, económicas y sobre todo sexuales que se producían en la región. Según datos de la Defensoría del Pueblo, donde se reflejan preocupantes porcentajes de mujeres étnico-racializadas que reportan haber sido víctimas del conflicto. Las relaciones de poder se articulan y profundizan en las realidades que ellas están obligadas a vivir cotidianamente. Por eso, la categoría racismo patriarcal en el conflicto armado que hemos elaborado nos ha resultado útil para exponer que el estudio de las situaciones vividas por las personas étnicas y racialmente identificadas y particularmente por las mujeres es un desafío interpretativo que exige especificidades y profundizaciones que permitan comprender muchas de las complejidades intrínsecas. Adicionalmente, los excesos de violencia que se generan en varias de las áreas y territorios habitados por personas étnicas y racialmente identificadas son mucho más ejemplarizantes sobre los cuerpos de las mujeres
particularmente sobre aquellas que resultan social o políticamente incómodas para ciertos grupos que incursionaron en esta zona. Esos mayores niveles de violencia se impusieron sobre ellas, siendo abusadas, maltratadas y vejadas, convirtiendo sus cuerpos en lienzos sobre los que reposaban los fuertes y claros mensajes de muerte que han sido dirigidos a la población en general. En muchos de los casos eran los cuerpos de las mujeres los que se tomaban como prenda de pago cuando algún miembro de la familia se veía envuelto en situaciones de violencia o en los tráficos que circulaban en la región. Por todo ello, muchas familias, muchos barrios y muchas comunidades tuvieron que vivir la triste realidad de acompañar y ayudar a sanar a las niñas y mujeres que eran mutiladas y o maltratadas por los actores y protagonistas foráneos de las violencias que parecían perpetuas. En este sentido, Achille Mbembe explica que las realidades como esas se producen porque el poder debe ser capaz de disponer de vidas humanas, incluidas las vidas de los propios familiares, porque no existe poder sin una parte maldita, sin una parte canalla, puerca, que la duplicación hace posible y que paga el precio de una vida humana, la de un enemigo, o si fuera necesario, y a menudo lo es, la de un hermano o un pariente. Esto lo podemos ver reflejado al revisar los hechos ocurridos en el municipio de Buenaventura, norte del Cauca, Montes de María. Pero estos hechos no eran exclusivos de estas zonas. El objetivo de lo ocurrido era mantener el orden y la desolación instaladas como perversas formas de vida y muerte que intentan instalarse en esas disputadas y apetecidas zonas. Por otro lado, para el caso de los hombres, el patriarcado se manifiesta sobre la vida y los cuerpos de estos, proscribiendo la homosexualidad o las conductas sexuales feminizadas desde el periodo colonial hasta la actualidad. Criterios que también pueden encontrarse dentro de las organizaciones generadoras de guerra durante el conflicto armado en este país. El enorme peso que cargan los cuerpos masculinos dentro de este modelo patriarcal racista les obliga a encarnar la performatividad del lugar de los salvajes y violentos otros que la colonia construyó desde la idea de fuerza y capacidad de abuso que esos cuerpos podrían generar fácilmente. Las consecuencias del racismo patriarcal en el conflicto armado por el control y la criminalización de la sexualidad están atravesadas por un simbolismo del género. Así pues, en estos escenarios suelen desarrollarse masculinidades guerreras o bélicas que terminan por promover elementos como la agresividad, crueldad, invulnerabilidad, resistencia, fuerza, insensibilidad. La dominación y la desvaloración de la mujer de tal forma que se propicia la construcción de identidades y escenarios en los que la violencia sexual se torna un instrumento o derecho de guerra. Las redes de solidaridad, familiaridad han sido un elemento importante para resistir este flagelo. Las solidaridades, la creación de familias en las realidades coloniales, fue una de las grandes afrentas que las personas esclavizadas lograron diseñar y materializar contra este sistema que pretendía exterminarles. Nina S. Friedman explica que como consecuencia de ello, en Colombia, como en otros países latinoamericanos, la familia nuclear y monógama y cristiana se yerge como paradigma dentro de los análisis históricos y contemporáneos de organización social a nivel nacional. De esta suerte es inexistente la consideración de huellas de la familia extendida africana en la familia negra. Más bien el encuentro de las formas poligénicas ha servido para estereotipar los roles de la mujer y de los hombres, tanto en campos de la realidad socioeconómica como en el afectivo. Y tal estereotipa se ha manifestado en las ciencias sociales, en la literatura, en el pensamiento religioso y filosófico. La propuesta entonces es la de emprender el análisis de la mujer y la familia negras por fuera del concepto etnocéntrico de familia nuclear. Así, el modelo clásico de familia propuesto por Murtaugh, compuesto por dos o más familias nucleares, no parecería definir la realidad ni en África ni en América. La reflexión que aquí proponemos no pretende asignar de forma esencialista la labor de sostenimiento cultural y de construcción de afectividad en cabeza de las mujeres negras. Lo que sí queremos destacar
es el interés en la reiteración de relaciones que muchas de estas mujeres han realizado para conservar los lazos de familia consanguíneos y extensos. Han resultado ser elementos claves para conocer y reconocer las afectividades y paisanajes, en los términos del profesor Santiago Arboleda, que hoy se activan en el Pacífico y en el resto del territorio nacional, por parte de las personas que descienden de africanas y africanos esclavizados. Pero este racismo patriarcal no solo se ve representado en la vida y los cuerpos, sino también en el ámbito laboral. En algunos casos podemos ver crudas manifestaciones de racismo y patriarcado en intersección o racismo patriarcal en los tratamientos que las mujeres afrocolombianas reciben en sus entornos laborales, especialmente en los sectores relacionados con las políticas del cuidado, donde se destacan de forma preponderante los tratos recibidos por las mujeres que trabajan como empleadas domésticas. La subvaloración de la esfera privada se relaciona con ese modelo machista patriarcal que no solo subalternizó a las mujeres afrodescendientes, sino que de manera distinta permeó las libertades de las otras mujeres en los grupos sociales. Sin embargo, para el caso de la población afrofemenina, la situación se hace más compleja por la triple discriminación de género, etnia, raza y clase. Es de destacar que bajo este panorama las voces de las mujeres no se han hecho esperar. Fue por eso por lo que en este informe resultó fundamental destacar la creación del primer sindicato de empleadas domésticas que tuvo lugar el 2 de diciembre del 2013 en la ciudad de Medellín. Esa debe ser considerada una decisión colectiva de gran importancia en la esfera de las posiciones políticas de la población civil organizada, especialmente de las mujeres afrodescendientes, pues ese espacio contemplaba un componente étnico-racial. Según la relatora, las razones de la transversalidad y centralidad de ese componente étnico-racial fueron, aunque algunas de las pocas asistentes trigueñas o mestizas mencionaban que el racismo es un problema que nace en las personas de color. La discriminación racial no se la imaginan los negros ni se la inventaron los chocuanos. Es un problema mundial que en Colombia se palpa y cada vez que se palpa vuelve a doler. Otra de las asistentes a ese mismo evento, al referirse a las motivaciones que las impulsaron a organizarse, comentó lo siguiente: lo que exigían en un trabajo para vender productos de belleza era el bachillerato y yo lo tenía. Y aceptaron a todas las compañeras que se presentaron, menos a mí, que era la única con ese color de piel. Es en ese último testimonio donde podemos ver las crueles marcas que el racismo colonial ha dejado impresas sobre los cuerpos de las personas afrodescendientes y de forma particular sobre las mujeres. Tal como se nombra en el caso de Agustina, que en este informe presentamos, y el de muchas otras mujeres en Colombia y en el mundo, el desprecio social se expresa de forma cotidiana y para quienes no la viven en carne propia es tan imperceptible que se les dificulta conocer y reconocer la acumulación de dolores que estas realidades pretenden instalar en las vidas y los cuerpos de las personas étnicas y racialmente identificadas, en especial de las mujeres. Vemos cómo diferentes formas de racismo y la inoperancia de la justicia por parte del Estado hace que el servicio doméstico, más para las mujeres de descendencia africana que para cualquier otra trabajadora que no lo sea, está plagado de abusos por parte de los patrones, de la sociedad y de la misma legislación laboral, que todavía consiente normas claramente opuestas a sus derechos y libertades. Eso ocurre pese a que mediante la ley 1595 del 2012 del Congreso, Colombia ratificó el convenio 189 de la OIT sobre los derechos de las trabajadoras domésticas, quienes regularmente padecen múltiple discriminación debido a su condición de mujeres de etnia y raza, empobrecimiento, dedicadas a un oficio estigmatizado, socialmente poco valorado y mal pagado. Podemos encontrar claros datos relacionados con esas realidades en el estudio realizado por la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural
Carabantú, donde se menciona que por su alta informalidad, el 85.7% de los contratos de trabajo domésticos son verbales, con el agravante de que en muchos casos ellas creen que por eso no tienen derecho a sus prestaciones sociales, cuando sí los tienen. Esas circunstancias hacen que los empleadores y empleadoras se aprovechen para conculcarles sus derechos, donde se destaca negativamente la violación de la jornada laboral legalmente establecida en el país. Con lo anteriormente expuesto, invitamos a los y las participantes en este panel y a todos aquellos y aquellas que nos están viendo a reflexionar en estas dos interrogantes. ¿Cuál ha sido la relación histórica entre los derechos reconocidos de los grupos étnicos y la eficacia de estos? ¿Y qué impactos ha tenido esta relación en la vida de las mujeres negras y cómo varía en contextos de violencia? Como pudimos observar en la intervención anterior, desde la trata transatlántica, el patriarcado ha operado de manera particular en la vida y los cuerpos de los y las africanas y sus descendientes, cuerpos que han sido categorizados como desechables, maleables, intercambiables, trofeos de guerras o vidas con menor valor. Son cuerpos que materializan la hiper o hiposensualización, la cosificación, la banalización y comercialización exacerbada. Los hechos patriarcales y racistas ocurridos durante el periodo de la violencia sobre las vidas y los cuerpos de las personas étnicas y racialmente identificadas han demostrado que los protocolos, principios de derechos humanos, reglas de ciudadanía y derechos de pueblos étnicos fueron ignorados por los agentes generadores de violencia legales e ilegales existentes en el país. Le pediremos a Yurani Perdomo, investigadora del CEAF, que nos ayude a entender cuándo se origina el racismo hacia las personas étnicas y racialmente identificadas en Colombia. El racismo hacia las personas étnicas y racialmente identificadas no es un fenómeno reciente, por el contrario tiene una larga data en la historia de la humanidad y específicamente en la historia de Colombia. Para hablar del racismo aquí podemos partir del momento en que como colonia española se empiezan a importar a hombres y mujeres negros de ascendencia africana como objeto mercantil, mano de obra gratis para el trabajo de las minas, haciendas, entre otros trabajos. Como primer punto abordamos las normas y prácticas sociales en la colonia que giraron en torno al racismo o que de alguna manera ayudaron a incubar estas ideas acerca del racismo. Para abordar este tema me gustaría partir por mencionar que la sociedad colonial y posteriormente republicana en diferentes momentos creó una serie de normas con aparentes tintes de protección hacia la población afrodescendiente. A pesar de esto, si se indaga con mayor profundidad, lo que se puede ver es que en gran sentido estas normas buscaban controlar la vida de las personas negras y pues resultaban beneficiando más a los esclavizadores. Por ejemplo, la Real Cédula de 1789 reglamentó el trato que se les debía dar a los esclavizados de las colonias españolas. Además, les reconocía la humanidad y se les concedía el derecho de acceder a la libertad, esto bajo ciertos requisitos. En la práctica, estas leyes buscaban garantizar la permanencia de la mano de obra para la producción de las plantaciones y minas y con ello mejorar la economía de esta parte del imperio. Igualmente, ocurrió con las leyes de manumisión creadas en los inicios de la República Colombiana, las cuales propendían por una abolición gradual de la esclavitud, esto siempre y cuando no se perjudicaran los intereses de los esclavizadores, es decir, preservando los privilegios de hombres y mujeres blancos y blanco-mestizos. Además, estas promesas de libertad por medio de estas leyes o normas pues no pueden ser consideradas como tal, pues para llegar a gozarla tuvieron que esperar casi a su adultez y en muchos casos remitirse a un estrado judicial para poder hacer valer dicho derecho. Aún así,
De llegar a ser libres, ellos y ellas tuvieron que seguir bajo la vigilancia de las autoridades y cumplir con unos cánones de ciudadanía que para la mayoría de ellos y ellas pues era muy difícil de cumplir. Esto significó someterse al mando de los patrones o jefes o en su defecto a las leyes de vagancia creadas casi a la par de dichas leyes de manomisión con el propósito de vigilar el comportamiento de sujetos que representaban un peligro o obstáculo para cumplir con el ideario de nación que recién empezaba a tener forma. Así, llegamos al punto de hablar de unas falsas libertades, porque al quedar a disposición de los amos y autoridades, se trataba en cierto modo de mantener el paternalismo que el gobierno español había sembrado en el espíritu de los amos para que estos cumplieran con su papel de padres protectores y ver a los esclavizados como unos menores necesitados de una figura paternal que les dijera qué hacer y cómo comportarse. Así entonces, dicho paternalismo nosotros lo asumimos como una forma de racismo porque se sustentaba en la presunta inmadurez mental de las personas esclavizadas y sus descendientes, quienes por esas taras pues no podían ni debían administrar ni siquiera sus propias vidas. Como ejemplos de esto, podemos mencionar uno de los casos que fueron analizados en el informe que hoy presentamos, el que ocurrió en 1828 en Caloto, donde a un esclavizado de nombre Pedro José se le disputaba la libertad que habría recibido por haber participado en el ejército realista. Cuando Pedro José quiso gozar de su libertad, fue criminalizado por su comportamiento y por aparentemente no tener un oficio. Se le quiso aplicar las leyes de vagancia o en su efecto que fuera reintegrado a su antiguo amo. Esto con el propósito de reglamentar su vida y limitar su derecho a la libertad. Además se le estigmatizó como un hombre que representaba un peligro o una mala influencia para los demás esclavizados del lugar. Así entonces, vemos cómo las promesas de libertad que se les ofrecían terminaban en palabras o discursos que muy pocas veces encontraban su materialización tal como le ocurrió a Pedro José. Así, llegamos al punto de hablar de una ambigüedad entre la literalidad de la norma y su efectividad. Esto pues porque, como vemos, la norma no siempre tuvo la efectividad esperada, pues el racismo que imperaba en la sociedad tanto colonial como después republicana no permitía que los sujetos en condición de esclavitud pudieran gozar de ellos. La expedición de las mencionadas normas implicaba reconocer a hombres y mujeres esclavizados y sus descendientes como iguales a sus esclavizadores y en cierto modo pues perder una parte de los privilegios y deseos de mando y autoridad que había ostentado durante mucho tiempo ante este sector social subalterno. Personas con suficiente poder político y económico pues podían influenciar en las decisiones judiciales respecto al rumbo que debía tomar un esclavizado cuando de su libertad se trataba, lo que impedía que la norma fuese cumplida a plenitud y sin sesgos. Frente a esto, podemos tomar como ejemplo otro de los casos que fueron analizados en este informe, el de Agustina, una mujer negra esclavizada de Sipí, quien en 1836 tuvo que enfrentar una situación de cambio de amo y de lugar de residencia, esto a pesar de que existía una persona que estaba dispuesta o por lo menos interesado a cambiar su condición de esclavizada, comprando su libertad a cambio del cuidado de 2 de sus hijos. Agustina fue llevada a la fuerza al lugar de residencia de su nuevo amo, pasando por encima de la voluntad de las autoridades y por supuesto del derecho de que ella hubiese podido gozar si no fuera por la imposición de su nuevo amo, muy interesado en demostrar que solo él podía decidir qué hacer con sus propiedades, incluidas pues los y las esclavizadas. Casos como el de Agustina no son aislados, ocurrían mucho ante la presión y resistencia que presentaban los amos para que las personas esclavizadas materializaran sus derechos. De este modo, vemos cómo se trataba de conservar los privilegios y lugares hegemónicos. Como bien lo mencionamos en este presente informe, el racismo estructural se caracteriza por mantener lugares de privilegio entre sujetos de un mismo grupo social. Las personas negras de ascendencia africana durante la colonia y gran parte de la república ocuparon lugares delimitados por los estamentos superiores a estos. Por ejemplo, en los tiempos de la Revolución por la Independencia, fueron reclutados o llamados a participar en las filas de los ejércitos tanto realista como independentista. En estas prácticas de reclutamiento, los esclavizados fueron utilizados como medio para solventar la necesidad de hombres que lucharan en los campos de batalla, evitando arriesgar a los hombres blancos y mestizos. Por ejemplo, autoras como Aline Herr aseguran que las intenciones de Simón Bolívar por reclutar hombres negros para sus ejércitos, más allá de utilizar un discurso que le permitiera mostrar coherencia entre sus ideas libertarias y la permanencia en una institución esclavista, era la de tener hombres que se pudiesen enfrentar contra el enemigo, sin que a él o a la sociedad en general les importase mucho la suerte que corrieran esas personas. Se creía que de ser solo blancos o mestizos quienes
fueran ultimados durante las batallas independentistas, pues correrían el riesgo de que al momento de finalizar la guerra no hubiera hombres y mujeres dignos de ocupar el territorio liberado por el yugo español. Esto pues nos ayuda a entender que las personas esclavizadas que participaban en los eventos definidos por las guerras independentistas fueron tratados de la misma forma como hoy se trata a las personas que violentamente han sido ubicadas como víctimas del conflicto armado colombiano, especialmente las personas étnicas y racialmente identificadas. Otro de los puntos que son importantes de mencionar es el control de la sexualidad y disciplinamiento moral al que fueron sometidos los hombres y mujeres afrodescendientes. La construcción de la sexualidad de hombres y mujeres negras esclavizados en la colonia se basó en específicas regulaciones de las conductas sexuales y domésticas. Con relación a este tema, cito a Castiel Hernández, quien establece que la colonialidad nos plantea la existencia de un sistema de género que busca explicar la configuración de las relaciones políticas, económicas y sociales en el periodo colonial. Por su parte, a los hombres negros esclavizados se les cargó con una serie de estereotipos que iban desde una fuerza física hasta su virilidad. Como lo menciona Carlos Itziré, en relatos construidos en la Nueva Granada se les consideraba lujuriosos por su propia naturaleza y proclives a la práctica de los más escandalosos vicios, como aquel llamado en este tiempo pecado nefando, cuyo significado pues era extremadamente genérico e iba desde la homosexualidad hasta el bestialismo. Es así como los hombres negros esclavizados y libertos eran considerados como hombres lujuriosos y proclives a prácticas como la poligamia, entre otros tipos de vicios. Para el caso de las mujeres, menciona la autora Inírida Morales que la organización social del género durante la colonia y la Nueva Granada estableció un arquetipo o patrón de conducta sobre la base de un modelo en el cual la obediencia, el cumplimiento de las disposiciones de propietarios, la docilidad y la eficiencia junto con los imaginarios sociales de la juventud, la fortaleza física y la fertilidad fueron construidos como los estereotipos de representación de la esclava ideal, imaginados y difundidos por el sistema colonial. Como se señala en este informe, esos estereotipos que fueron construidos sobre los hombres y las mujeres esclavizados durante la colonia servirían más tarde como base para desarrollar normas sociales que de alguna manera ayudarían a controlar la conducta sexual de estos sujetos que alteraban el orden moral y social. Como último punto, quiero terminar esta presentación hablando sobre un tema que relaciona el racismo con la geografía de los lugares que históricamente han sido ocupados por personas étnicas y racialmente identificadas. Desde la ocupación de la región del Pacífico colombiano a finales del siglo XVIII, la necesidad de mano de obra apta para trabajar en la extracción de metales, pues rápidamente se empezó a suplir con la introducción de hombres y mujeres de ascendencia africana. Los esclavizados fueron llevados y dejados a su suerte bajo el argumento de ser físicamente más resistentes y capaces de adaptarse a cualquier clima. Desde entonces, el Pacífico ha sido visto con unos ojos extrañados ante la ocupación y adaptación de esta población, pero de una manera negativa, ya que aunque se reconocía la importancia económica que esa región tenía, se aseguraba con frecuencia que esta era habitada por sujetos sumidos en la ignorancia, al ocupar estas tierras calificadas como climáticamente imposibles de soportar para cualquier hombre blanco que se atreviese a vivir allí. En los albores de la República Colombiana, los imaginarios racistas sobre esta región pervivieron y fueron sostenidos por bajo teorías o paradigmas científicos como lo fue el determinismo geográfico, para de alguna manera justificar el abandono del gobierno nacional en esta región. El ideario de nación que se estaba construyendo giraba en torno a la construcción de una nación encaminada hacia el desarrollo económico, homogénea, racial y culturalmente. Esto implicaba desconocer las diferencias culturales que existían y aún existen en la extensa geografía del país. La pretensión de construir una idea de nación ejemplar implicó crear una imagen deshumanizadora hacia las personas que habitaban regiones como el Pacífico, llegando al punto de mencionar que esa región pues no era habitada por personas. Algunos ejemplos de esas imágenes racistas construidas sobre esa geografía la tenemos a partir de los recorridos realizados por Agustín Codazzi a mediados del siglo XIX. Estas imágenes que se construyeron durante estos viajes fueron abiertamente racistas y contribuyeron a que el abandono económico de esa región se cimentara. Frente a esto, pues es de cuestionar la existencia de un instituto geográfico que hoy en día lleva su nombre sin importar los perjuicios que pudo haber causado a cientos de personas negras que a raíz de eso pues han sufrido el racismo, el rechazo y el abandono estatal. Es así como podemos hablar de que el racismo en Colombia es un fenómeno que tiene sus orígenes en los años de la ocupación española y a pesar de los procesos y cambios políticos, en cierta medida culturales, que ocurrieron durante el siglo XIX, el racismo no dejó de ser un asunto colonial. Pues
continúa existiendo en los imaginarios y prácticas de la sociedad colombiana, que el proyecto de nación fijó en los prototipos de ciudadanos que no coincidían con la realidad demográfica y cultural del país, lo que significó además que las jerarquías sociales, las diferencias raciales y demás continuaron emergiendo en el largo recorrido histórico de nuestro actual país. Tal situación pues tuvo unos efectos en la manera en cómo se acentuó la violencia del conflicto armado en lugares habitados con personas étnicas y racialmente identificadas, teniendo unos efectos diferenciados por la manera en que históricamente se ha mirado y tratado a las personas negras. Nos violaron el derecho en nuestra comunidad, ni a la pesca ni al trabajo no nos dejaban llegar. Ni a la pesca ni al trabajo no nos dejaban llegar. Santa María, danos la paz. Santa María, danos la paz. Queremos justicia y paz, que venga de corazón, pa' que llegue a nuestros campos salud, paz y educación. Pa' que llegue a nuestros campos salud, paz y educación. Santa María, danos la paz. Santa María, danos la paz. Para entender el por qué, en pleno siglo XXI, las personas étnicas y racialmente identificadas siguen siendo víctimas del racismo y la discriminación racial, y el por qué eso llevó a que el conflicto armado afectara de forma diferencial a esas personas, fue necesario recurrir a la historia de nuestro país para rastrear la existencia de esas prácticas racistas y patriarcales que continúan vigentes en las relaciones interpersonales y sociales. De esa forma, es posible mostrar que en nuestra sociedad aún pervive el racismo como una herencia colonial que ha sido muy difícil de abandonar. Los imaginarios racistas que se incubaron en la sociedad colonial y han pervivido en los largos años de país independiente se encuentran reflejados de manera significativa en el accionar y las consecuencias que el conflicto armado ha provocado en la geografía nacional. Le pediremos a Francia Jenny Moreno, investigadora del CEAF, que nos cuente si existen evidencias de racismo y patriarcado durante el conflicto armado. Desde algunas vertientes analíticas se asegura que la explicación sobre el origen de la violencia en Colombia se basa fundamentalmente en argumentos de tipo partidista, desde donde se omitieron o excluyen particularidades regionales que ayudarían a explicar muchas de las relaciones familiares que existían durante la década de los 40 y de los 50. Relaciones que estaban desprovistas de tintes partidarios o de aquellas coaliciones que en ese periodo se producían entre liberales y conservadores. Pecot y Roldán aseguran que con esa tendencia analítica se ha distorsionado la comprensión del conflicto armado colombiano, al desconocer que el desarrollo de esta guerra, sus dinámicas, alcances e impactos se encuentran atravesados por identificación étnico-racial, la racialización y el racismo. Así pues, es claro que algunas de las causas originarias del conflicto armado interno están relacionadas con cuestiones político-ideológicas y económicas
entre las que pueden destacarse la restricción de la participación del campo político y de la arena electoral, la ausencia de incorporación de sectores sociales marginados, como lo aseguran Collier y Collier, y la falta de reformas eficaces que distribuyan la riqueza constitutiva del patrimonio de la República, como aseguraron Melo y Segreles. A pesar de esto, es necesario recordar que hacia la mitad del siglo XX en Colombia existían problemas estructurales como los ya planteados, de orden económico, político y social. Junto a esta estaba presente la violencia que estaba inspirada en las ideologías, en disputas originadas durante la Guerra Fría. Así pues, bajo la influencia de Estados Unidos y el Plan Truman de 1946, se llevó a cabo una movilización y unificación del continente americano para combatir comunismo, tanto el enemigo externo representado por la URSS como todos aquellos grupos nacionales insurgentes que precisamente demandaban reformas estructurales con la doctrina de seguridad, como lo aseguraron Leal y Buitrago. Lo anterior ofrece elementos para acercarnos a los argumentos ofrecidos por Galton, quien elaboró lo que él llama como el mapa de la violencia. Este se encuentra formado por 3 tipos de violencia. Primero, la violencia directa, segundo, la violencia cultural y tercero, la violencia estructural. Siguiendo los postulados de Galton, es posible establecer que, cuando el autor habla de violencia cultural, es debido a su reconocimiento de una cultura hegemónica o dominante que se impone y subordina a todas las demás que no se encuentran en aceptación o beneplácito. Fueron esas precisamente algunas de las raíces culturales estructurales que desembocaron en la violencia directa, física y tangible de conflictos armados, como el desarrollado en Colombia durante tanto tiempo. En este país, comúnmente se reconoce que en casi todas las naciones del mundo perviven 3 de las más importantes aristas sobre las que se erige el sistema de dominación y subordinación que todavía opera en las sociedades modernas, que son la colonialidad, el racismo y el patriarcado. Contradictoriamente, suele ocurrir que en este país se mantenga la creencia de que solo allí esas 3 aristas de dominación constituyen una especie de amarre o incitación para la guerra que han vivido durante más de 60 años. Las realidades antes mencionadas hacen que sea oportuna la revisión de algunos de los abordajes que diversas comisiones de la verdad han hecho sobre los actos de racismo que se perpetraron durante conflictos armados internos. Podemos encontrar claros ejemplos de este tipo de posiciones en las posiciones tomadas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH de Guatemala, y la Comisión de la Verdad y Reconocimiento, CVR del Perú. La CEH de Guatemala fue una de las primeras comisiones en el mundo que se dio a la tarea de reflexionar y discutir sobre el racismo como uno de los ejes centrales en su trabajo, eje que influenció el informe y reconocimiento por parte de la CVR del componente étnico del conflicto armado del Perú, a pesar de que no se concibió el conflicto armado per se como de carácter étnico. El caso guatemalteco logra ilustrar cómo las estructuras de poder económicas, políticas culturales y sociales se impusieron en la colonia, generando la instauración de estructuras sociales jerárquicas aún después de su declaración de independencia en 1821. Con el desarrollo del conflicto armado interno de Guatemala entre los años 1960 y 1996, esas prácticas racistas de exclusión y explotación se intensificaron, generando mayores distancias y desigualdades entre la población que constituía la nación de ese país. Durante la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional, fomentada por los Estados Unidos como estrategia geopolítica, permitió que se diese una restricción de los derechos democráticos y de la ciudadanía guatemalteca. De tal manera que a la violencia estructural de la que eran víctimas las personas indígenas y mestizas, empobrecidas, se sumó la creación y propagación de un sentimiento de enemigo interno que terminó por desencadenar la violencia política sobre las personas indígenas, específicamente sobre las comunidades mayas. Por ello, fueron muchas las prácticas violentas y además racistas que se cometieron en contra de quienes hacían parte de los pueblos mayas, situación que fue reconocida y quedó consignada en las decisiones tomadas por la CEH. El caso peruano, por su parte, demuestra cómo, a pesar del proceso de modernización que transformó ese país, no se solucionó el racismo de origen colonial, por el contrario, se convirtió en la justificación para naturalizar las desigualdades sociales y étnicas que luego el conflicto armado dejó al descubierto.
En Colombia, Guatemala y Perú, así como en muchos otros países del mundo, existen claras y numerosas evidencias de que el racismo es un elemento fundacional y fundamental de las particulares manifestaciones que la violencia ha tenido y tienen en las vidas, los cuerpos, las zonas y los territorios de personas étnica y racialmente identificadas. Esas personas continúan solicitando enérgicamente que las respuestas institucionales y sociales propendan por la eliminación de todos los cimientos sobre los que se erigen las expresiones de racismo que están naturalizadas, llegando casi a ser parte del sistema medular de la sociedad. Una de las grandes dificultades que aparecen tanto en esas instancias de toma de decisión gubernamental como en otros escenarios sociales es que suele reclamarse la necesidad de la existencia de evidencias de que realmente existe relación entre el racismo y el conflicto armado. En ese sentido, es indispensable tomar en cuenta que cuando se expone que existe una ausencia de evidencia de relación entre el racismo y el conflicto armado, es importante que se produzca una serie de preguntas acerca de la misma. Entre las preguntas que resulta pertinente realizar e incluso empezar a contestar están las siguientes. ¿Podemos esperar que el Estado y la sociedad colombiana realmente estén dispuestos a considerar que todo aquello que se han negado a ver y reconocer históricamente como racismo son realidades que ocupan un lugar central en la reflexión sobre el conflicto armado en Colombia? Hablemos de un país donde solo hasta el 2011 fue posible la expedición de una ley donde se sancionan los actos de racismo que se producen, donde además no existe una especificidad en la tipificación, pues se trata como similares a todas las conductas que constituyen la amplia noción de discriminación que fue tomada en cuenta por legisladoras y legisladores. La enorme moratoria en la proscripción y tipificación de las diferentes manifestaciones de racismo y el conjunto de argumentos del por qué ese no fue considerado de manera autónoma e independiente por quienes expiden las leyes en este país, son solo algunas de las pequeñas muestras de que a la sociedad y la nación colombiana no les ha importado reducir y mucho menos eliminar todos los rezagos que la esclavización colonial dejó. La conformación jerarquizada y excluyente de la sociedad es hoy un esquema de separación ubicando a las personas étnica y racialmente identificadas en los peores lugares. El racismo dentro del conflicto armado se materializa de múltiples formas. Una de ellas está en la espectacular participación de personas étnicamente identificadas en los daños, los destierros, los desplazamientos y la expropiación que hoy son noticias diarias en este país. Se usa el argumento de que en Colombia la violencia golpea a todas y todos por igual, y cuando se piensa en la pobreza, todos los pobres son iguales. Este argumento surge del gran legado de la tradición liberal del Estado colombiano, que niega la diferencia y ha pretendido históricamente fortalecer la idea de una democracia racial. En ese tema existen tópicos adicionales que deberían ser considerados. Por un lado, está el darnos cuenta de que si en el caso de la relación entre racismo y conflicto armado hay realmente un problema de ausencia de fuentes de evidencia, o es un asunto que se relaciona más con la dirección y traducción interpretativa que se le otorga a las mismas. Cuando se evita introducir las variables étnico-raciales a las reflexiones, los resultados de los estudios, además de ser incompletos, continúan contribuyendo a que las injusticias, las desigualdades y la ausencia de verdad y a que los racismos sigan estando vigentes en las realidades actuales. Si las reflexiones continúan haciéndose en ese mismo sentido, la expectativa por la no repetición será imposible, pues hablar de repetir implica haber considerado lo que ocurrió en un periodo previo. Pero en el caso de las personas étnicas y racialmente identificadas de este país, aparece que cada incursión militar o cada masacre generada durante el conflicto armado en sus zonas o territorios parecerían ser tomadas como hechos nuevos, como si fueran situaciones recientes que no ameritan una indagación histórica de larga duración. La búsqueda de la reparación y el resarcimiento de quienes actuaron como víctimas individuales o colectivas en todos los procesos aparecen como solicitudes o demandas que deben ser negadas a priori, porque son consideradas de formas disgregadas y atomizadas, revisiones que impiden determinar la continuidad de los daños que los grupos étnicos vienen soportando históricamente y más durante el conflicto armado.
Por otro lado, es necesario considerar el tema del por qué existe una distancia entre la expectativa de quien valora la evidencia ofrecida y los argumentos o elementos que han sido entregados por quien demanda o solicita algún tipo de solución. Esa reflexión está directamente ligada a la pregunta de que en las instancias institucionales y en la sociedad en general, ¿a quién se le cree y hasta qué punto la ausencia de credibilidad se constituye en un conjunto de actos que cimentan y perpetúan el mismo racismo del que venimos hablando? Como ha quedado evidenciado en repetidas oportunidades, la descalificación de la evidencia no solamente es aplicada a los medios materiales o argumentativos aportados, esta también se extiende a la subvaloración o descalificación de individuos o colectivos que la ofrecen. De esa forma encontramos que la producción de jerarquías y relaciones de poder pueden ser algunos de los aspectos que juegan un papel importante cuando de considerar y valorar las evidencias de la relación entre el racismo y el conflicto armado se trata. Las personas que han ostentado históricamente el lugar de autoridades que califican las conductas que pueden llegar a ser dañosas o nocivas para la realidad que a diario viven las personas étnicas y racialmente identificadas, son las mismas que participan activamente en la creación y reforzamiento de todas las nociones y prácticas racistas que operan libremente en la sociedad colombiana. La problematización y el desmonte de esos constructos racializados y racistas se hace entonces una tarea casi imposible cuando la simple reclamación de dignidad y humanidad se encuentran precedidas y envueltas de un conjunto de sesgos, que quienes los portan y los exponen no están dispuestos a reconocer frontalmente y mucho menos a cambiar. Al asumir que la razón posracial es la que opera en paralelo a un mundo abiertamente racista, afirmando que además no son necesarios los cambios institucionales, sociales, económicos, políticos que generarían relaciones nuevas entre las personas colombianas, se está cayendo en el lugar de la complicidad silenciosa que está dispuesta a continuar contando un sinnúmero de muertes y maltratos que suelen acumularse en las vidas y en las zonas de las personas étnica y racialmente identificada. En espacios académicos, políticos y sociales se asegura que Colombia es un país racista, pero muchas veces las mismas personas que hacen esas afirmaciones son quienes paralelamente afirman que durante el conflicto armado no se cometieron actos de racismo o que no existen evidencias que muestren esa relación. Es como si pudiera pensarse que el racismo se expresa en algunos momentos, pero en otros no. Como si las manifestaciones de racismo tuvieran una suerte de pronunciamientos selectivos y que en aras de esa selectividad y clasificación de hechos y geografías se hubiera decidido arbitrariamente dejar por fuera a los periodos, realidades y espacios de personas étnicamente identificadas que han sido impactadas por la violencia en ese país. El Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF ha entregado a la Comisión de la Verdad un informe en el que se analizan las articulaciones históricas entre el patriarcado y el racismo y los efectos de las articulaciones entre estos sistemas de poder en el marco del conflicto armado, específicamente analizando las violencias hacia el pueblo negro. Este informe es de gran importancia para la Comisión de la Verdad porque nos permite entender que los efectos del racismo y el patriarcado en el marco del conflicto armado han impactado de manera desproporcional o han generado unos impactos de manera desproporcional y sistemática contra el pueblo negro, afrodescendiente, raizal y palenquero. Este informe es de suma importancia porque nos permite además una mirada de la larga duración, a través de la cual podemos analizar, hacernos preguntas de unas continuidades históricas del racismo y del patriarcado y de esas articulaciones que producen estos sistemas de poder. Este informe es además muy valioso y muy importante para la Comisión de la Verdad porque si bien no se enmarca en hechos asociados
directamente al periodo establecido por la Comisión, digamos a partir de 1958, sí nos permite analizar violencias de la historia, violencias de la larga duración, violencias coloniales y racistas y sus efectos, sus continuidades en el marco de un conflicto histórico en el que las violencias hacia las personas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras ha sido desproporcional y sistemática. Asimismo, este informe es de gran valor para nosotros porque nos permite, a partir de categorías como el racismo patriarcal, analizar las violencias vividas por las mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en el marco del conflicto armado. Una comprensión que es una comprensión, por supuesto, esclarecedora de lo que nos ha pasado en esta guerra, pero también una comprensión histórica y por tanto un llamado a comprender las continuidades de esa historia del racismo, las violencias que se han ejercido allí, que se siguen ejerciendo, los privilegios que siguen generando y lo que esto implica en el marco de un conflicto armado. Y fundamentalmente es importante porque nos permite, a partir de ese análisis histórico y a partir de ese análisis situado en el conflicto armado, pensar en posibilidades de no repetición y en lo que tenemos que hacer como sociedad para acabar con una historia tan larga. El informe que entrega el Centro de Estudios Afrodiaspóricos a la Comisión de la Verdad realiza, a mi modo de ver, 3 aportes fundamentales. El primero tiene que ver con que hace explícita esa relación entre el racismo y el conflicto armado. Sabemos que el racismo históricamente en Colombia ha sido un sistema de opresión negado y ocultado en la sociedad colombiana, máxime cuando hablamos del racismo como un sistema no solamente que es transversal al conflicto armado, sino que lo estructura de manera histórica y de manera sistemática. En este sentido, este aporte entre la relación racismo y conflicto armado nos ayuda a fortalecer el enfoque antirracista de la Comisión de la Verdad, un enfoque que ha sido propuesto desde el movimiento de mujeres negras, que es fundamental para las recomendaciones de no repetición y no continuación del conflicto armado. En segundo lugar, el informe realiza también un aporte en términos de mostrar las continuidades históricas de las violencias racistas y patriarcales, de alguna manera mostrando 3 casos que dan cuenta de esta permanencia histórica y de la manera en que opera de manera particular el racismo estructural, el racismo institucional y el racismo cotidiano, y la manera en que eventualmente se van articulando a las dinámicas propias del conflicto armado. Y un tercer aporte tiene que ver con el papel del ordenamiento legal en el mantenimiento de esas estructuras sociales racializadas y que de alguna manera contribuyen también al fortalecimiento de los imaginarios racistas en contra de personas negras e indígenas. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición no tiene por tarea eliminar el racismo, pero se ha convertido en una línea estratégica de trabajo. Pues lo primero que habría que decir es que desde el principio el trabajo de la Comisión se planteó 2 enfoques que son muy centrales en el trabajo de análisis, y son el enfoque étnico y el enfoque de género. A esto se le suma además que es una comisión que ha puesto en el centro la reflexión cultural, es decir, entender que las prácticas culturales, los modos culturales han incidido de manera definitiva en el conflicto armado. El reconocimiento de las violencias diferenciadas que se han dado en razón del género y en razón de la raza o en razón de la racialización nos han puesto en una reflexión muy profunda,
y desde la conciencia de esas violencias hemos intentado un camino en el que lo más importante que hemos hecho hasta ahora es reconocer, nombrar, analizar, contrastar, visibilizar, y esperamos justamente que ese sea el gran aporte de la Comisión de la Verdad, que la Comisión logre poner muy en el centro de sus reflexiones de los factores de persistencia del conflicto armado, esa manera como las comunidades racializadas han sido señaladas, han sido excluidas, han sido afectadas por el conflicto armado. Pero también hay que decir que hay un daño anterior y que es esa exclusión cultural del racismo, es exclusión económica de las oportunidades. Las comunidades étnicas claramente han sido excluidas del desarrollo, no han sido incluidas en el relato de nación, razón por la cual es mucho más fácil para los actores armados abusar de esas comunidades, convertirlas muchas veces en actores del conflicto, en víctimas del conflicto y sobre todo expropiar sus tierras y sus riquezas. ¿Qué estrategias analíticas hemos venido trabajando y hemos venido utilizando para profundizar sobre el racismo? Entonces, por supuesto, la metodología está relacionada con la estructuración a partir de los enfoques diferenciales. En ese sentido, la Comisión incorpora el enfoque de género y el enfoque étnico como elementos transversales en todo su ámbito de trabajo, pero además creó un grupo de género y creó un grupo étnico, que es una dirección, ni siquiera es un enfoque, sino una dirección étnica que pone toda la importancia en el análisis que deviene de ese grupo. Y la preparación de los encuentros de la verdad, los diálogos públicos, los análisis que se han hecho han estado siempre vistos desde ese enfoque de racismo, y no solamente de racismo, sino de exclusión y de afectación étnica. Pues entonces hay un grupo, una dirección, hay un núcleo y también hay una transversalidad de los análisis desde esa mirada racista. En su análisis, la Comisión está teniendo en cuenta, en primer lugar, los testimonios de las víctimas en los territorios, pero también el trabajo ya abordado por organizaciones y movimientos que han estudiado el conflicto armado y sus impactos concretos desde estas perspectivas, y teniendo muy claro esas diferencias culturales y cumpliendo una promesa que hicimos a los pueblos étnicos en una consulta amplia que se hizo, y es que se narraba desde sus propias voces, desde su propia cultura, que esta vez no iban a ser narrados por otros. Entonces hemos tomado testimonios individuales, testimonios colectivos, entrevistas en profundidad, presentación de casos muy particulares en relación con la afectación de los pueblos étnicos, presentación de informes, casi todos entregados por organizaciones de víctimas de pueblos étnicos, diagnósticos participativos, historias de vida, encuentros por la verdad. Justamente en estos días hemos tenido los encuentros por la verdad de los pueblos indígenas, y en el mes de octubre, en el mes de noviembre, se inicia el reconocimiento público, porque ya llevamos muchos reconocimientos privados de las poblaciones afro, raizales y palenqueras, y su especial afectación en el marco del conflicto armado. Y también hemos hecho foros públicos donde se ha puesto el tema de manera muy clara. En el tema de cultura, particularmente hay un análisis de cómo la herencia colonial nos dejó un racismo y un patriarcado y un desprecio también por comunidades LGTBI, es decir, ahí hay una categorización que se hereda desde la colonia, que es profundamente racista, también se va a nombrar. En las actividades culturales, particularmente, por ejemplo, ahora en la franja de cine, la realidad vivida por los pueblos étnicos está siendo puesta
en evidencia y se hacen unos foros luego de estos documentales hechos por la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad tiene como mandato priorizar las voces y los testimonios del conflicto armado en un rango del periodo desde 1958 hasta 2016. Desde esa lógica y en ese marco pretendemos escuchar y recoger los testimonios y voces de las víctimas, de los responsables y demás actores relacionados en el marco de la afectación y los impactos desproporcionados que el conflicto ha dejado en nuestras vidas. La Comisión de la Verdad va a recoger esa dinámica sobre las poblaciones étnicas de manera especial. La Comisión de la Verdad hará dentro del marco del informe las recomendaciones necesarias para que esta violencia estructural, este racismo y esta discriminación por fin se detengan. ¿De qué manera la Comisión de la Verdad puede contribuir a romper con esas dinámicas del racismo estructural en Colombia? Pues como miembro de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, tengo más de 20 años de experiencia y trayectoria como líder social que he surgido desde las bases, desde un conocimiento popular, desde un conocimiento ancestral, un conocimiento organizativo, pero un conocimiento vasto del territorio. Pero además he sido líder y persona afectada por la dinámica del desarrollo del conflicto armado en el país. De tal manera que esas experiencias nos permiten ponerla al servicio de la comisión y nos permiten comprender de muy buena manera la profundidad y la gravedad de la situación del racismo. Nosotros venimos de territorios donde están mayoritariamente asentadas poblaciones negras que precisamente allí se exacerba el conflicto armado porque somos mayoritariamente poblados negros y donde están unos intereses, donde está también una profundización del abandono institucional. Y en nuestro Estado colombiano poco atiende y poco resuelve de manera contundente los problemas que hay en esos territorios. Eso es racismo. Si uno observa las brechas de inequidad en Colombia, resulta que está mayormente asentado la debilidad de derechos en salud, en educación, en vivienda, en poblaciones con asentamientos afrocolombianos. O sea que estamos hablando entonces que el Estado ha profundizado, además del conflicto armado, ha profundizado con el abandono ese racismo estructural. Pero el conflicto armado lo que ha continuado es precisamente agudizando esas situaciones. Vemos cómo en nuestros territorios se han generado las mayores masacres, las mayores atrocidades, los mayores asesinatos, las mayores persecuciones de nuestros líderes, los mayores niveles de confinamiento se dan en nuestros territorios. Pero también se dan las mayores situaciones de abuso sexual y abuso contra nuestras mujeres, niños y niñas. Se dan los mayores fenómenos del reclutamiento. Se dan los mayores fenómenos de imposición de modelos de cultivos y de economías ilegales en nuestros territorios. Y la actuación de nuestro Estado, ¿cuál es? Muy poca. Tenemos los mayores niveles de denuncia planteados por la misma Defensoría del Pueblo a través de las distintas alertas tempranas. Alertas que terminan siendo
consumándose los fenómenos que se denuncian en cada una de ellas, porque el Estado nos ha abandonado, porque el Estado continúa no observando a los territorios afro de manera igualitaria en Colombia. Hay una intencionalidad en este abandono. Nuestra Comisión de Esclarecimiento de la Verdad debemos profundizar sobre esos análisis, pero también debemos profundizar sobre un ejercicio de escucha plural amplio que nos permita comprender dinámicas y patrones de esta exacerbación de la dinámica del conflicto armado. En ese sentido, escuchamos los testimonios de las víctimas, escuchamos los testimonios de los responsables, escuchamos los testimonios de las personas, de las empresas, de las personas que contribuyeron y con el financiamiento de la guerra. Escuchamos los testimonios de expertos y expertas. Con ese acumulado nos permitimos entonces generar un gran informe que dé cuenta de esa gravedad y las causas profundas del conflicto armado. Pero este es un informe que contiene un enfoque étnico y territorial. En ese marco nos planteamos el desafío de reescribir un texto que permita que el país se dé cuenta de qué fue lo que le pasó a los negros y negras, a los pueblos afrocolombianos, a los pueblos raizal, al palenquero. De tal manera que comprenda el país nuestros dolores, pero también comprenda el país cómo se ha profundizado este racismo y cómo ese racismo ha terminado marcando de manera tan grave y desproporcionada la dinámica de nuestras vidas en los territorios. Queremos que el Estado comprenda la importancia y el daño que se le ocasionó a nuestro territorio, a nuestras autoridades, a nuestros ancestros, a nuestra guardia, a nuestros sabedores, sabedoras, a nuestras parteras, a nuestros yerbateros, a nuestro entorno cultural. Queremos que el Estado colombiano conozca estas realidades para que por fin se tomen decisiones de cara a unas recomendaciones, se tomen decisiones que permitan mejorar esos patrones que continúan siendo motor del racismo y profundizándose con un desarrollo del conflicto armado en nuestros territorios. Como miembro de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, estamos y seguiremos comprometidas para que este esclarecimiento de la verdad, para que este esclarecimiento del conflicto armado, para que esta profundización del racismo estructural en nuestros territorios aún pare. Esperamos próximamente entregar entonces un informe que dé cuenta de esas situaciones que viven nuestros pueblos negros, nuestros pueblos marginados, y que permita tomar las decisiones y las transformaciones suficientes. Como quedó ampliamente expuesto, la recurrencia y permanencia de los hechos de racismo y patriarcado que se han producido durante el conflicto armado en Colombia hacen que continúe siendo necesario que se genere por parte de la institucionalidad estatal y de la sociedad en general una serie de preguntas relacionadas con las acciones, omisiones y obligaciones frente a esos pueblos. También queda en evidencia la necesidad urgente que en la sociedad colombiana se cuestionen las posiciones diferenciadas desde la dominación y la subordinación que han sido impuestas históricamente a los individuos y pueblos racial y étnicamente diferenciados. Desde la Fundación FOR estamos convencidos que son las desigualdades en toda su forma lo que impiden un mundo pacífico, justo y equitativo. La intersección entre victimización y pertenencia étnica, racial,
y las consecuencias durante el conflicto armado necesita una perspectiva diferencial que permita que la inclusión de las voces, las historias y la reparación de las personas étnicas y racialmente identificadas estén de acuerdo con las desigualdades estructurales que enfrentan a diario. El tipo de preguntas que acabamos de hacer y además los cuestionamientos que observamos y las respuestas que escuchamos están relacionadas directamente con la reflexión que aporta importantes elementos para avanzar en la tarea de la búsqueda de la verdad, de encontrar la verdad, la reparación y la no repetición en este país. Muchísimas gracias a todos y todas las personas que nos están escuchando en estos momentos.